Creo que ya se está grabando, quiero ver. Sí, vaya, buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Jaime Marroquín. Yo voy a sustituir a la docente de esta materia, a la licenciada Jacqueline, porque ella, pues, por motivos de maternidad se ha ausentado. Entonces, básicamente, Buenas tardes, buenas noches. buenas noches es la palabra correcta, ¿no? Buenas tardes. Yo les dije Sí. buenas tardes. Yo les dije buenas tardes a todos. Perdón. Bueno, Ah, de veras. sí, sí. Bueno, Ok. les decía que yo voy a retomar esta cátedra de Derecho Civil 3 en virtud de que la licenciada que la estaba impartiendo está por motivos de maternidad, ya no la va a poder impartir, al menos en este ciclo, porque son 4 meses de incapacidad que les dan, ¿verdad? Entonces, ella les ha dado, no sé si 3 o 4 clases, y me dio un informe de lo que les había dado, y este día faltan 2 temas para el primer parcial. Entonces, los vicios del consentimiento que los voy a impartir este día, y las características del contrato, que va a ser la clase del jueves. Entonces veo que el grupo es numeroso, veo que hay 110 personas. Bueno, yo soy abogado y notario, obviamente, porque para dar esta materia, pues hay que ser abogado y notario. Entonces, vamos a iniciar a partir de este día la cátedra. No sé si ustedes tienen alguna consulta, algún comentario sobre lo que han recibido, porque el próximo martes les corresponde el parcial. Entonces, el parcial ella lo va a hacer, la licenciada, con el material que, pues sí, se les ha dado, ¿verdad? Entonces, como les decía, el grupo es numeroso, son 110 personas, ¿no? Y la materia, pues, es Civil 3, contratos, y yo voy a continuar en el transcurso del ciclo, impartiéndola. Entonces, vamos a ver cómo continuamos y nos ponemos, bueno, no están atrasados en realidad, ¿verdad? Porque la licenciada les ha impartido las clases y pues solo estos 2 temas les hacen falta, y por motivo de fuerza mayor ya no puede continuar, ¿verdad? Entonces, si no tienen ningún comentario o consulta, pues vamos a iniciar la clase, ¿verdad? Bueno, esta clase, como ustedes sabrán, hay que tener el Código Civil, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos viendo, Código Civil. Veamos acá. Bueno, aquí no veo quién fue el que inició la llamada. ¿Y eso? Estoy un poco confundido, licenciado. ¿Usted está reemplazando a la licenciada Jacqueline? Sí, correcto. No les Fíjese habían que informado. no, para nada, pero es que mi clase es con Karen Guerra, con la licenciada Guerra. Entonces no Sí, entiendo qué está Bueno, pasando. Sí. pero vamos a ver, voy a verificar bien. Sí, Yo Karen. también, con la Sí, licenciada Karen, con la Liz Joana. Karen. sí. Karen es Karen Ay, Guerra. Disculpen Ah, que pero, yo ok, me ok. equivoqué en el nombre. Yo me equivoqué en el nombre. Sí, la Ah, licenciada ok. Karen Guerra, sí. estamos en la clase correcta, entonces, perfecto. Sí, sí. Disculpen que yo me equivoqué en el nombre. Sí, ella es la licenciada Karen Guerra. Es que se me... Bueno, ¿no les habían informado a ustedes entonces? Pregunto. No, No, licenciado, no nos no, habían licenciado. informado. Bueno, pues entonces yo les informo. Es de golpe la cuestión, ¿verdad? Es que lo que pasa es que la licenciada Karen Guerra, ese es el nombre correcto. Yo le dije Jacqueline, ¿no? Que disculpen que me equivoqué. Ella
por motivos de fuerza mayor, o sea, por motivos de maternidad ya no va a impartir la clase, pues, o sea. Y entonces, por eso es que bueno, me contactaron, ella misma platicó conmigo y me pidió de favor que colaborara con ella en esta materia. Bueno, durante todo el ciclo, básicamente, porque son 4 meses de incapacidad que dan, ¿verdad? Cuando es por motivos de maternidad. Y Entonces, de licencia por maternidad. eso es licencia, no es incapacidad, es licencia. Yo también me volví a equivocar, es licencia. Correcto, es licencia por maternidad, son 4 meses. Entonces, obviamente veo que no les habían informado. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces con la clase y disculpen que me equivoqué Está bien, Nick. en el nombre de la licenciada Karen. Y bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, salvo la pequeña aclaración que ustedes me hicieron y corrección del nombre, no sé si tienen algo otro comentario. Ella les había dado creo que 4 clases, ¿verdad? Consulto. 6 clases. 6 clases, 6 clases. Vaya, 6 clases, está bien. 6 clases. Ah, sí, 8 clases tendrían que ser, ¿verdad? Me dijo ella que iban al 100%, que no les había dejado ningún trabajo, ¿verdad? En el parcial van al 100%. Correcto. Sí, es Sí, correcto, licenciado. Sí. Vaya, entonces, bueno. El examen está programado para el próximo martes. Y ella lo iba a elaborar, porque como ella les ha estado dando las clases, ¿no? Yo solo les voy a dar estos dos, de esta primera unidad, estos 2 últimos temas, que es los vicios del consentimiento y las características de los contratos. Y el examen, pues, como les decía, la licenciada lo va a preparar y se va a subir al aula virtual, ¿verdad? Ahí lo van a hacer. Bueno, 110 personas, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces con la clase. Licenciado, perdón, buenas noches. Usted decía que el martes 22 tenemos parcial, ¿verdad? Pero, o Sí, sea, sería la otra semana, sería. Así está la programación. lo que pasa es que yo también tengo el O martes. sea, esta semana ya comienzan los parciales. Sí, lo que pasa, perdón, que ¿cómo se llama? Yo tengo otra materia, pero la tengo también el martes, el 22. Y el parcial es de las 6:40 en adelante. 4 horas debo de habilitarlo. 7, 8, 9, 10 hasta las 10:40. Yo tengo clases a las 5, o sea que después de esta clase yo sigo con ustedes. Entonces tengo también, o sea, el parcial. Así que terminando la clase, sigo con el parcial y ustedes también, o sea, tengo 2 parciales el mismo día. Pero así está programado el martes, fíjense. El martes de la próxima semana está programado el parcial. Vean ustedes la calendarización y se van a dar cuenta que está el martes. Así es, licenciado, y siempre tenemos, si llevamos más de 2 materias el mismo día, y corresponden los parciales ese día, pues así se hacen. Pues sí, la otra es que lo haga diferido, pero así está programado, fíjese. No. Bueno, si no tienen otra pregunta, pues vamos a iniciar.
Vaya, vamos a ver este día los vicios del consentimiento. Y para eso también debemos de tener yo tengo aquí en pantalla el código civil. Estamos hablando del título 2 de los actos y declaraciones de voluntad. Entonces aquí están lo que son los vicios del consentimiento. Vaya. Vamos a comenzar. Fíjense que antes que nada, pues vamos a hablar del artículo 42 del Código Civil, que regula lo que es la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima. Entonces, como una manera introductoria, en este artículo 42 se establece que se regulan 3 tipos de culpa o descuido. La culpa grave, negligencia grave o culpa lata, que esto equivale al dolo, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. Cuando hablamos de dolo, hablamos también de un vicio del consentimiento. La característica del dolo es que existe una mala intención. Esa es la característica principal del dolo. Vaya, entonces, en el artículo 42 se hace referencia a una culpa grave, negligencia grave o culpa lata. Luego tenemos la culpa leve, descuido ligero. Es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. Esto es lo que podemos llamar negligencia. Propiamente culpa o negligencia. Imprudencia, podríamos decir, ¿verdad? Que la persona no obra en forma ordenada, en forma correcta y comete algunas situaciones que le pueden causar daño al dueño del negocio, ¿verdad? Vaya, esta es la culpa leve. Luego tenemos el que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Así lo establece el Código Civil. Luego tenemos la culpa o descuido levísimo, es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea. Bueno, como ustedes sabrán, el Código Civil es de allá de 1800, ¿no? Del siglo antepasado. Entonces, la palabra hombre, cuando se hace referencia a hombre, también se hace referencia a ambos sexos, ¿verdad? A mujeres también, ¿verdad? Entonces, es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de esos negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. Vaya, entonces, como les decía, cuando hablamos de culpa, hablamos de negligencia, de no tener el debido cuidado en la administración de los negocios. Cuando hablamos de dolo, hablamos de mala intención. El fin es producir un daño o un beneficio con engaño, ¿verdad? Esto está regulado en el artículo 42 del Código Civil para que ustedes lo tomen en consideración. Ahora, antes de hablar de los vicios del consentimiento, primero tenemos que hablar
cuáles son los elementos constitutivos de los contratos. Entonces, en el artículo 1316 del Código Civil, lo podemos encontrar. Vaya, alguien que me lo lea, por favor. Ahí lo tienen en pantalla. Sí, Ya, yo. Ay, bueno, lo lea la compañera. Vaya, vaya, pues. como estoy compartiendo pantalla, no veo. Si alguien levanta la mano, no veo. Pero, No, perdón, ni que no levante la mano. no, pero no se preocupe. De todos modos, no la iba a ver. Vaya. Que me Bueno, lea. el 1316 dice, título 2 de los actos y declaraciones de voluntad, artículo 1316. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario, literal 1, que sea legalmente capaz. Literal 2, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. 3, que recaiga sobre un objeto lícito. 4, que tenga una causa lícita. Inciso número 2. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. Vaya. Entonces, aquí tenemos los elementos constitutivos de los contratos. Que sea legalmente capaz, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, que recaiga sobre un objeto lícito y que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. Entonces, cuando hablamos de capacidad, es la actitud legal que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones y poderlos ejercer por sí misma. Eso es capacidad. Creo que ahí alguien tiene encendido el micrófono. Tal vez lo apaga para que no se escuche la interferencia. Entonces, eso es la capacidad, la actitud legal que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones, adquirir derechos y poderlos ejercer por sí mismo y contraer obligaciones. Entonces, esta capacidad la podemos clasificar en capacidad de goce o adquisitiva y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la actitud legal que tiene una persona para adquirir derechos, para ser titular de derechos. La persona tiene su patrimonio, tiene sus bienes y pues posee derechos, pero no los puede ejercer por sí misma, ya sea porque es menor de edad, ¿verdad? O porque tiene algún problema, digamos, mental, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la capacidad de ejercicio es la actitud legal de una persona para ejercer personalmente los derechos que le competen, o la actitud de una persona para ejecutar actos jurídicos válidos. Quien carece de ella tiene el derecho en su patrimonio, retira de él todo el beneficio que es susceptible de producir, pero no puede ejercer por sí mismo, sino representado o autorizado por otro. Entonces, ¿qué es la capacidad de goce o adquisitiva? En el caso de los menores de edad, ¿verdad? Los menores de edad tienen su representante legal y el representante legal de un menor de edad son sus padres, ¿verdad? Son los padres.
Y las personas incapaces, ¿no? Totalmente incapaces, ¿no? Por ejemplo, las personas dementes, que no se, los sordomudos, que no se pueden dar a entender en forma clara. Esas personas tienen capacidad de goce o adquisitiva, pueden adquirir derechos, pero no los pueden ejercer por sí mismos. Necesitan de una persona, de un representante, ¿no? Y la capacidad de ejercicio, bueno, las personas la pueden hacer valer esos derechos, que pueden ejercerlos por sí mismos. Entonces, en términos generales, pues la capacidad, la actitud legal para adquirir derechos y poderlos ejercer por sí mismos y adquirir obligaciones. O sea, la persona adquiere derechos y contrae obligaciones y puede ejercer por sí misma esos derechos. Entonces, cuando hablamos de capacidad, de eso estamos hablando. Entonces, que sea legalmente capaz, ¿verdad? Entonces, lo contrario a la capacidad es la incapacidad, la imposibilidad que una persona pueda ejecutar sus propios actos jurídicos por sí misma. Tiene que hacerlo por medio de un representante. Y esta puede ser relativa y puede ser particular o especial. La incapacidad absoluta es aquella de que adolecen las personas que por causas físicas o naturales carecen de voluntad y no pueden expresarla debidamente. Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes, los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. En el artículo 26 del Código Civil se tiene el concepto de impúberes. No sé si ustedes lo tienen en la mano ahí, el artículo 26, que lo lean, del Código Civil. Artículo 26. Artículo 26 del Código Civil. Yo se lo leo. Ajá. Me lo estoy buscando. Dice, habla sobre el capítulo 5, ¿verdad? Sí. Definición de varias palabras de uso frecuente en las leyes. Artículo 26. Llámase infante todo el que no ha cumplido 7 años. Impúber, el varón que no ha cumplido 14 años. Y la mujer que no ha cumplido 12 años. Menor adulto, el que ha dejado de ser impúber. Mayor de edad o simplemente mayor, el que ha cumplido 18 años. Y menor de edad o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos. Vaya. Como el Código Civil es del siglo antepasado, tiene este concepto de impúber. La mujer que no ha cumplido 14 años, dice, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Y el varón 12. que no ha 12, y el varón que no ha cumplido 14, así dice, ¿verdad? Entonces, pero ahí ustedes relacionan el artículo 3 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que esta ley, pues la famosa ley Lepina, ¿verdad? Regula los derechos de los niños, adolescentes, la niñez y adolescencia. Entonces, el artículo 13 lo voy a leer. Definición de niño, niña y adolescente. Los derechos y garantías otorgados en la presente ley serán reconocidos a toda persona desde el instante de la concepción hasta los 18 años de edad. Para los efectos de esta ley, niña o niño es toda persona desde el instante mismo de la concepción hasta los 12 años cumplidos. Hasta los 12 años, ¿no? Y adolescente es la comprendida desde los 12 años cumplidos hasta que cumpla los 18 años de edad. Entonces,
Los menores de edad son aquellas personas que aún no han cumplido los 18 años de edad, ¿verdad? Para efectos de la ley. Y ya el concepto de impuber ya no, digamos que para efectos legales no es práctico, porque en esta ley, en el artículo 3, establece el concepto de niño o niña hasta los 12 años. De 12 a antes de los 18 es adolescente. Bueno, hasta que cumpla los 18 es adolescente, dice la ley. Entonces, pero es menor de edad, ¿verdad? El menor de 18 años es una persona menor de edad. Entonces, es la incapacidad absoluta es aquella de que adolecen las personas que por causas físicas o naturales carecen de voluntad y no pueden expresarla debidamente. Son absolutamente incapaces los dementes, ¿verdad? Independientemente de la edad, ¿verdad? Aquí estamos hablando de personas que tienen problemas mentales, ¿verdad? Aquí hay que sustituir este concepto de impoder por los menores de edad, ¿verdad? Porque el menor de edad, el representante legal de un menor de edad son los padres, ¿verdad? O cuando no hay padres, pues siempre hay una persona ahí que por ley es nombrada como representante legal del menor, ¿verdad? Los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. Los sordomudos también son incapaces. La incapacidad relativa es aquella de que adolecen ciertas personas que la ley declara incapaces en razón de su edad, de su estado civil o de otras circunstancias. Acá estamos hablando de los menores de edad, son relativamente incapaces los menores adultos que no han obtenido la habilitación de edad y las personas jurídicas. ¿Sí? El código utiliza, como les decía, conceptos que ya están un poco desfasados, pero que nosotros con las nuevas leyes, la ley Lepina, pues que acabamos de leer el artículo 3, ahí establece que los menores de edad serían hasta los 18 años. Antes de cumplir los 18 años es menor de edad la persona, ¿no? Las personas jurídicas son entes ficticios, ¿no? Cuando hablamos de una persona jurídica, estamos hablando de, puede ser una sociedad, puede ser una cooperativa, puede ser una ONG, una asociación sin fines de lucro. Entonces, como son entes ficticios, son creados por la ley, la voluntad de estas instituciones la ejercen los que la gobiernan, que puede ser la junta directiva, y siempre hay un representante legal, ¿verdad? Entonces, así ellos son los que toman las decisiones por el ente ficticio. Entonces, en sí, la persona jurídica como tal es incapaz. Es el gobierno de esta persona jurídica el que toma sus decisiones, ¿verdad? Las juntas directivas. Y quien representa legalmente a la persona jurídica es una persona natural, ¿verdad? El representante legal de esta persona jurídica. Entonces, son las personas naturales que se encuentran en la estructura más alta de la organización, del ente ficticio, que normalmente se denominan juntas directivas, las que toman las decisiones en nombre del ente, y quien la representa legalmente también es una persona natural, ¿verdad? El representante legal. Incapacidad particular o especial. Esta incapacidad consiste en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. Acá depende del tipo de acto o contrato que se pueda celebrar, ¿verdad?
pero hay personas que, por ejemplo, las personas que pierden su libertad son incapaces, ¿verdad? No pueden ejecutar ningún acto jurídico. No se pueden obligar, ¿verdad? Porque pierden sus derechos. Vale. Aquí hemos hablado un poco del artículo 1316. Vaya, leamos los artículos leamos el artículo 1317. ¿Quién lo lee? Ahí está en pantalla, el 1317. Vaya. Artículo 1317. Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Vaya, otra persona que me lea el 1318. Yoli, Vaya. artículo 1318, son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos que no puedan darse a entender de manera indudable. Inciso 2. Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Inciso 3. Son también incapaces los menores adultos y las personas jurídicas, pero la incapacidad de los primeros no es absoluta, pues sus actos pueden tener valor en los casos determinados por la ley. En cuanto a las personas jurídicas, se consideran absolutamente incapaces, en el sentido de que sus actos no tendrán valor alguno si fuesen ejecutados en contravención a las reglas adoptadas para el gobierno de las mismas. Inciso 4. Además de estas incapacidades, hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. Vaya, fíjense que en el caso de los menores, dice, son también incapaces los menores adultos y bueno, pero la incapacidad de los primeros no es absoluta, o sea, de los menores adultos, pues sus actos pueden tener valor en los casos determinados por la ley. Entonces, hay menores de edad que son habilitados por un juez para poder ejercer el comercio. Hay menores de edad que son comerciantes, ¿no? Entonces, pero si no está habilitado por un juez, serán sus representantes legales, ¿no? Los que van a representar al menor de edad. En 1319. 1319. Leoli. Sí, por favor. Bueno, dice, lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiera contratado él mismo. Aquí estamos hablando de los apoderados, ¿verdad? Sí, o el representante legal, que es el mismo. Cuando le dan un poder a una persona, ¿verdad? Y también, bueno, en caso de representante legal, ¿verdad? Pero acá, sobre todo, estamos hablando de los apoderados, ¿verdad? Sí. De aquellas personas que actúan en nombre de otras, ¿no? Para ejecutar un acto determinado, porque existe un poder. El artículo 1320. ¿Quién lo lee? ¿Lo puedo leer? Sí, por favor. Artículo 1320. Inciso primero, cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla.
pero solo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contacto por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él. Segundo inciso, constituyen aceptación tácita los actos que solo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato. Vaya, entonces, cuando hablamos del consentimiento, estamos hablando de la voluntad libre de las personas, ¿no? Cuando se elabora un contrato debe existir el beneplácito de dos o más personas, ¿verdad? Porque los contratos son normalmente bilaterales, ¿verdad? Entonces, el consentimiento es el acuerdo de las voluntades de dos o más personas sobre un objeto jurídico. Es este acuerdo el que constituye el contrato. El consentimiento no debe estar sujeto a ningún tipo de vicio que pueda afectarlo. Debe ser libre, debe ser voluntario por las partes que están o que quieren contratar, ¿verdad? Este no podrá existir sin él. El contrato es un acto esencialmente bilateral. Estamos hablando de contrato, ¿no? Entonces, el consentimiento es un acuerdo de voluntades de dos personas, dos o más personas, y libre sobre un objeto jurídico. Entonces, cuando firman un contrato, debe existir voluntad de ambas partes para contratar, para obligarse. Para que haya contrato es menester el consentimiento de todas las partes y no solo el de aquella que se obliga, sea el contrato unilateral o bilateral. Ambos contratos deben consentir en él. Y si cada parte está formada por varias personas, lo que es perfectamente posible en virtud de lo que dispone este artículo, será menester el consentimiento de todas ellas. Entonces, estamos hablando acá de que el consentimiento es la libre disposición de las personas para realizar un acto jurídico. Y este debe ser libre, sin ningún tipo de presión. Para que la voluntad de las partes genere un contrato es necesario, primero, que sea seria, es decir, emitida con la intención de crear un vínculo jurídico obligatorio. Debe existir esa voluntad de obligarse. Segundo, que se exteriorice, o sea, que se dé a conocer por cualquier medio externo. Estamos hablando que por medio de un contrato. Esta exteriorización o manifestación externa es lo que se denomina declaración de la voluntad. Entonces, las partes, cuando deciden contratar, exteriorizan con su libre consentimiento en el documento, en el contrato que están celebrando. Y ahí se obligan mutuamente. Si existe algún tipo de presión, entonces ahí estamos hablando de un vicio del consentimiento. Bueno, en el artículo dice que sea legalmente capaz, o sea, que no sea incapaz, que consienta en dicho acto, declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, que recaiga sobre un objeto lícito y que tenga una causa lícita. El objeto del contrato es la obligación misma, que recae siempre sobre una materialidad, sobre un hecho. El objeto del contrato es la obligación. En el caso de la compraventa, por ejemplo, la obligación del vendedor es entregar la cosa.
Y la del comprador es pagar el precio. Entonces, el objeto del contrato es la obligación misma. Y este objeto debe ser lícito. Es decir, que no debe ser contrario a la ley. No debe ser contrario a la ley. La causa es el motivo que induce al acto contrato. El motivo que induce al acto contrato. Y por causa ilícita, la prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o a la orden pública. Eso es la causa. Vaya, estos conceptos son indispensables conocerlos antes de entrar a lo que son los vicios del consentimiento. En el código acá se establece cuáles son los vicios que adolece el consentimiento. Leamos el 322, 1322. 1322. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Se lo leo. Sí, por favor. Dice, los vicios de que pueden adolecer el consentimiento son error, fuerza y dolo. Error, fuerza y dolo. Entonces, del artículo 1323, 1324 y 1325 y 1326 hace referencia a lo que es el error. El error, ¿verdad? Entonces, los vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. Entonces, no debemos de confundir lo que es el consentimiento viciado con la ausencia total del consentimiento, ¿verdad? Entonces, si el consentimiento adolece de vicios, aunque otorgado en condiciones irregulares, es siempre consentimiento. Quien consiente por error, fuerza o dolo, consiente, puesto que ha manifestado su voluntad, ha expresado querer algo. O sea que cuando el consentimiento tiene un vicio, o sea, la persona ha consentido, pero ese consentimiento no ha sido efectuado enteramente bajo las condiciones normales, porque por X o Y razón la persona consintió de buena fe, pero el consentimiento adolecía de algún vicio, ya sea de error, fuerza o dolo. La ausencia de consentimiento supone en cambio que ésta no existe. El sujeto no ha expresado voluntad alguna, en ningún sentido. Y aquí se ponen algunos ejemplos. Por ejemplo, el estado de sonambulismo, si hipnotizaron a una persona, o que la persona se encuentra en estado de embriaguez, ¿verdad? Ahí es diferente, ¿verdad? Ahí no existe consentimiento. Y es diferente al vicio, a un vicio del consentimiento, porque aquí sí ha existido la voluntad de la persona de querer contratar de buena fe, pero se ha dado una circunstancia, ya sea por error, fuerza o dolo, que ha viciado ese consentimiento. Entonces, el error es el concepto equivocado que se tiene de la ley, de una persona o de una cosa. Es el falso concepto de la realidad. Consiste en creer verdadero lo que es falso y viceversa. Yerra quien cree que Juan es abogado no siéndolo, o que es diamante un trozo de vidrio. ¿Sí? Entonces, el error es una falsa apreciación de los hechos, ¿no? O de un acto. Ahora bien,
Acá pues yo les coloco una diferencia entre error e ignorancia. La ignorancia consiste en el total desconocimiento de una cosa o un hecho. En el error, esa cosa o hecho se conocen, pero se tiene una idea equivocada de ello. Y en la ignorancia se desconoce en absoluto. Pero para efectos legales, error e ignorancia es lo mismo. No tiene mayor eficacia, porque al final, para efectos legales, tanto el error como la ignorancia tienen el mismo tratamiento. Es error, porque es una falsa apreciación de la realidad, de los hechos, de la cosa. Entonces el error lo podemos clasificar como error de hecho o error de derecho. El error de hecho o de derecho. El error de hecho es el concepto equivocado, la ignorancia que se tiene de una persona, de una cosa o de un suceso. El error de derecho es el concepto equivocado, la ignorancia que se tiene de la ley. En el artículo 8 del Código Civil se establece una presunción legal que no puede alegarse de ignorancia de la ley. Cuando la ley ha cumplido todo su proceso de formación de ley, que finaliza con la publicación y transcurrido al menos 8 días, dice la Constitución, ¿verdad? 8 días corridos, después de los 8 días ya entra en vigencia, se entiende conocida por todos los habitantes de la República. Entonces, por eso es que el error de derecho no vicia el consentimiento, porque se supone que la persona conoce la ley, ¿verdad? Cuando firmó el contrato, se obligó, se le aplicó determinada ley, después no va a decir yo no sabía, ¿verdad? Entonces, veamos las disposiciones legales. Leamos los artículos 1323, 1324, 1325 y 1326. Veamos. Artículo 1323. ¿Quién lo lee? Veamos. Yolik, Léalo. dice, artículos 1323. El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. Vaya, les decía que aquí hablamos de que se entiende que la ley es conocida por todos los habitantes de la República. Por ese motivo no vicia el consentimiento. El 1324 dice, artículo 1324. El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación, o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada y el comprador entendiese comprar otra. Vaya, entonces aquí estamos viendo que hubo una falsa apreciación aquí del acto. Y una persona creyó que se trataba de una cosa y la otra de otra. Entonces, ese tipo de error vicia el consentimiento.
Y cuando hay un vicio del consentimiento, dependiendo de la gravedad del vicio, estamos hablando que se puede alegar la nulidad del contrato. El contrato puede ser nulo y dependiendo de qué tan grave sea el vicio, puede ser nulidad absoluta. Si el vicio no es de tal envergadura, va a ser una nulidad relativa que puede ser subsanable. El 1325. ¿Quién lo lee? Artículo 325. El error de hecho vicia a sí mismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato es diversa de lo que se cree, como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una masa de algún otro metal semejante. Vaya, aquí estamos hablando, esto se denomina error sustancial, ¿verdad? Aquí hay una falsa apreciación de la esencia del objeto, de la calidad del objeto. Continúa el artículo, sígalo leyendo. Dice, el error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar. Y este motivo no ha sido conocido de la otra parte. Ajá, entonces aquí estamos hablando en aquellos casos en los cuales pues no interesa mucho el tipo de producto que se está comprando. Compran mercaderías y no hay, ahí no, en esos casos no se vicia el consentimiento porque no versa sobre el objeto mismo. Es decir, por ejemplo, si alguien está comprando X zapatos, ¿no? Zapatos, y quiere de una marca determinada, por ejemplo, marca Adidas, ¿no? Pero le mandan otro tipo de otra marca Pajarito. Ahí sí, dentro de las especificaciones del contrato se pedía una marca específica. Y en ese caso, sí se vicia el consentimiento. Porque una de las partes quería un producto determinado de determinada marca. Pero si solo se establece en el contrato zapatos deportivos, y no se especifica como condición que debe ser de una marca específica, en esos casos no se vicia el consentimiento. Artículo 1326. ¿Quién lo lee? Se lo leo, licenciado. Vaya, por favor. Dice, el error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato. Pero en este caso, la persona con quien erradamente se ha contratado tendrá derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe se haya incurrido por la nulidad del contrato. Vaya, acá, por ejemplo, se celebra un contrato de servicios profesionales, ¿verdad? Resulta que una de las partes quiere contratar los servicios profesionales de un abogado penalista, ¿verdad? Y al momento de elaborar el contrato resulta que el abogado no es penalista, es un abogado mercantilista o tributarista. Y no es la persona que había pedido. Entonces hacen la firma del contrato
Bueno, yo quiero un abogado penalista y me ponen un abogado mercantilista. O yo estoy contratando con un médico, un pediatra y en realidad la persona que firmó el contrato era un odontólogo. Es bien difícil que se dan, pero sí se dan esos casos. Aquí me estoy poniendo extremista, pero en esos casos sí se puede viciar el consentimiento. De lo contrario, no, ¿verdad? Yo contrato con un abogado quiero. Y ese es el contrato que firmamos. Ahí, pues, en esos casos no existe ningún perjuicio. Pero la persona afectada tiene derecho a indemnización de perjuicio, ¿no? Cuando se solicita la nulidad del contrato. Porque acá, pues, la ley así lo regula. Luego tenemos la fuerza. Es otro vicio del consentimiento. La fuerza la tenemos que se encuentra regulada de los artículos 1327 y 1328 del Código Civil. La fuerza es la presión ejercida sobre una persona por actos materiales o por amenaza para inducirla a consentir. Es decir, que cuando se obliga a una persona a celebrar un contrato, ya sea por medio de amenazas, ya sea por medio de tortura o de cualquier acto que pueda incidir en la persona de tal manera que lo obliga a firmar ese contrato, porque puede producírsele un mal futuro, un daño futuro o bajo amenaza de que pueda sufrir algún familiar, ¿verdad? Alguna consecuencia si no firma ese contrato. Entonces, la fuerza expone a la víctima a un sufrimiento actual o al temor de uno futuro. Es el propósito de liberarse de él o de evitarlo lo que la decide consentir, ¿verdad? Es decir, acá existe una presión, ya sea material, psicológica. Psicológica sería moral, ¿verdad? En contra de la persona. Que se le puede, la persona bajo amenaza, pues, para que no se le cause ningún tipo de daño, ni a la persona ni a su familia, pues firma el contrato. El vicio del consentimiento no está constituido por la fuerza misma, sino por los actos materiales o por las amenazas en que ella consiste. Y por el temor que estos actos o amenazas producen en la víctima. La fuerza no destruye la voluntad. Quien consiente violentado, consiente. Puesto que entre dos males ha elegido el menor. Pero como esa voluntad no es libre y espontánea, la ley la considera ineficaz. A esto se agrega la fuerza, que la fuerza importa una alteración o perturbación del orden público que debe reprimirse. Y entonces esta puede ser material o moral. Ahora bien, no toda la fuerza vicia el consentimiento, sino solo aquella que infunde algún temor en la persona, algún temor de causar un daño. Pero cuando la fuerza se ejerce en forma legal con el fin de garantizar un derecho, entonces ahí no hay un vicio del consentimiento. Es el caso, por ejemplo, que alguien tiene un terreno y es ocupado
en forma violenta por otra persona. Entonces, pues, interpone la demanda respectiva y el juez decide desalojar a esta persona, utilizar la fuerza pública para desalojar a la persona que ha llegado a ocupar en forma ilegal el terreno de la persona perjudicada. En esos casos, ahí no hay ningún vicio del consentimiento, porque lo que está haciendo la persona dueña del terreno es ejercer su derecho de propiedad, ¿verdad? La fuerza puede ser material o moral, según que consiste en actos físicos de violencia o en amenaza. Entonces acá estamos hablando de ocasionar algún daño físico a la persona. Cuando se ocasiona un daño físico que le pueda generar algún perjuicio en su persona, en su salud, con el fin de obligarlo a firmar el contrato. Y el otro tipo de fuerza es la moral. Cuando mediante amenaza se le obliga a la persona a consentir. Y puede suceder que sea amenazada de muerte, o puede suceder que se le amenaza con causarle algún daño a su familia. Entonces, para que la fuerza vicie el consentimiento que sea capaz de producir, debe ser capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio. Esta impresión puede producir tanto un mal presente como la amenaza de uno futuro. Por eso lo que se llama el temor reverencial no vicia el consentimiento. El temor reverencial es aquella deferencia que se le tiene a ciertas personas, ¿verdad? Por ejemplo, a los padres, a las personas religiosas, al pastor, ¿verdad? Al cura, ¿verdad? Entonces, debe de causar una impresión de tal calaña en la persona, una impresión fuerte, la fuerza para que pueda viciar el consentimiento. Una persona que se encuentre en su sano juicio. Si causa una impresión fuerte de tal manera que la persona bajo temor se obliga, en esos casos sí se vicia el consentimiento. Leamos el artículo 1327 y el 1328. Por favor. Alguien que me lo lea. Le leo yo el 1327. Vaya, por favor. Dice, la fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. El temor reverencial, esto es el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento. Entonces, cuando hablamos de fuerza para que tenga la capacidad de viciar el consentimiento, debe causar o debe ser capaz de causar una impresión fuerte en una persona de sano juicio.
considerando factores como su edad, sexo y condición, ¿verdad? Por ejemplo, cuando despiden a alguien en una empresa y le dicen, mire, ya no vamos a prescindir de su servicio, y le entregan, aquí está la renuncia, fírmela. Y en la renuncia se establece que la persona está de acuerdo en renunciar y está de acuerdo en que se le pague tal cantidad en concepto de indemnización, etcétera. Y resulta que el monto que le corresponde de indemnización es superior, mucho superior al que le están dando. Y se dice una serie de cosas en ese formato y lo firma. Ahí hay fuerza. ¿Por qué? Y ahí se dice el consentimiento. ¿Por qué? Porque de entrada, cuando a una persona le dicen que la van a despedir, le causa una grave impresión, ¿verdad? Y además de eso, porque la persona puede decir, no, yo no firmo eso, pero entre recibir alguna cantidad de dinero que le puede servir de colchón 1, 2 o 3 meses mientras interpone la demanda respectiva en los tribunales laborales, si es estamos hablando de la empresa privada o en los tribunales de lo laboral, si son las alcaldías o en el caso del gobierno, en los tribunales contenciosos administrativos, porque si es un acto administrativo. Entonces, bueno, de entrada la impresión que se le causó a la persona en su mente, hay un montón de cosas en ese momento. Entonces, bueno, si firmo me van a dar esta indemnización. Si no firmo, no, me dicen que no me la van a dar. Y aunque esto no me va a durar, pero me va a servir por lo menos para subsistir mientras busco otro empleo o mientras interpongo la demanda. Entonces ahí hay un vicio del consentimiento porque causó una impresión en una persona de sano juicio. Y bueno, considerando su edad, sexo y condición, ¿verdad? Ahora bien, el temor reverencial, como les decía, es aquel que se tiene sobre ciertas personas, ¿verdad? Los hijos sobre los padres, ¿verdad? O sobre un sacerdote o un pastor. Entonces, eso no vicia el consentimiento. Es decir, que firmó un documento, un contrato, y mire, si no lo firma usted, no se va a ir para el cielo. Ahí no hay un vicio del consentimiento, porque la persona aspira a llegar al cielo, ¿verdad? Cuando fallezca, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de temor reverencial. El 1328. ¿Quién lo lee? Yo, licenciado. Vaya, perfecto. El artículo 1328, para que la fuerza vicie el consentimiento, no es necesario que la ejerza aquel que es beneficiado por ella. Basta que se haya empleado la fuerza por cualquier persona con el objeto de obtener el consentimiento. Para que la fuerza vicie el consentimiento, no es necesario que la ejerza aquel que es beneficiado por ella. Basta que se haya empleado la fuerza por cualquier persona con el objeto de obtener el consentimiento. Bueno, acá pues se puede dar el caso de que están presionando terceras personas que pueden verse beneficiadas, ¿no? A una persona para que firme un determinado contrato.
y posiblemente la contraparte no tenga nada que ver en esas presiones. Pero, sí. Una preguntita, un compañero en el chat preguntó si los privados de libertad pueden casarse o están inhabilitados. Solo tendrán derecho a todo lo demás menos a la libertad ambulatoria o se les cancela todos los derechos para poder celebrar contratos. Para celebrar contratos sí estarían. Ahora bien, el caso del matrimonio, mire, eso es algo bien. La Constitución de la República establece, establece que es obligación del Estado, dentro de las obligaciones del Estado, ¿verdad? Está, y ese es un derecho social, ¿verdad? El derecho de la familia. A constituir, el derecho que tiene toda persona a constituir una familia, un derecho constitucional, ¿verdad? Y además, el Estado va a propiciar, dice la Constitución, los matrimonios, el matrimonio. Entonces, cuando una persona privada de libertad pierde sus derechos políticos, sus derechos civiles, pero en el caso, el derecho a la familia, derechos como, incluso tienen visita íntima, esos derechos sí no los pierden, ¿no? Es un derecho inherente, porque es un derecho constitucional. No recuerdo cuál es el artículo de la Constitución, allá por el 30 y algo de la Constitución, ¿no? Dice que el Estado promoverá el matrimonio. Entonces, en ese sentido, pues, no perdería. Sí pierden los derechos políticos. Y igual, ¿va? ¿Cómo usted va a celebrar un contrato con un privado de libertad, verdad? Es bien difícil, ¿no? Bien difícil que usted va a una compraventa con un privado de libertad. No se puede hacer bajo apoderado o ir allí a las partolinas a que le den una firma o algo. No. Pues mire, como acá estamos hablando de derechos privados, ¿verdad? O sea, las personas, porque esta persona puede ser dueña de algún inmueble, ¿verdad? Pero en estos casos sí tendría que tener un apoderado, una persona que pueda contratar en esos casos, ¿no? Pero la regla general es que una persona que está privada de libertad pierde sus derechos políticos y sus derechos civiles, ¿no? Obviamente que también el derecho de la propiedad, se garantiza la propiedad privada, dice allá por el artículo 103, 102, 103 de la Constitución, dice, pero en función social. Entonces la persona sigue siendo, aunque esté presa, sigue teniendo su patrimonio, ¿verdad? Y el problema es que para poder, no los puede ejercer por sí mismo, esa es la cuestión. Aquí estamos hablando de la capacidad, ¿verdad? En este caso, vemos que tiene derechos, puede tener patrimonio y todo, pero no tiene capacidad de ejercicio. Porque como ha perdido sus derechos, ¿verdad? No tiene capacidad de ejercicio. Y para poder ejercer esos derechos de propiedad que pueda tener, necesita de un representante, de un apoderado. Así es, así tendría que ser, porque es como el caso de los menores de edad, ¿verdad? Que son los padres los representantes. Igual, el que está privado de libertad tiene que tener un apoderado, una persona que lo represente, porque no puede ejercer
por sí mismo sus derechos, por la condición en que se encuentra. Estamos hablando de que es una persona privada de libertad. Y como les digo, el derecho a propiedad es un derecho constitucional también, ¿verdad? Está establecido en la Constitución. Ahora hablamos del dolo. Cuando hablamos de dolo, es que aquí no, como estoy presentando la pantalla, no veo las preguntas que hacen, pero bueno. Cuando hablamos de dolo, hablamos de mala intención, ¿verdad? Hablamos de cierta argucia, cierta situación malintencionada, ¿verdad? Cierto actuar de una persona con el objeto de obtener algo por medio de engaño, ¿no? Eso es el dolo. O sea, cuando hablamos de dolo existe malintención. En el caso de la culpa existe negligencia. La culpa es negligencia. El dolo es mala intención. Consiste en la intención positiva de engañar o de mantener en el error a una persona para inducir a consentir. Entonces aquí la persona se vale de actos ilícitos, se vale de alguna astucia, de engaños para lograr el consentimiento de otra persona. Entonces, por ese motivo es que el dolo vicia el consentimiento. Lo que caracteriza el dolo es el empleo de procedimientos ilícitos con el propósito de engañar a la persona, cuyo consentimiento se trata de obtener, de hacer nacer en ella un falso móvil de consentir. El dolo crea o permite mantener un concepto erróneo de la realidad y es en atención a este concepto que se presta el consentimiento. Por eso lo dice. Es decir, la persona que de buena fe da su consentimiento no se imagina que la otra persona, por medio de engaño, la indujo a prestar el consentimiento, a firmar el contrato. Entonces el dolo implica astucia, malicia, engaño para obtener el consentimiento de otra persona. Le damos el artículo 1329 y el 1330. El artículo 1329, ¿quién lo lee? Yo Lo leo yo, licenciada. Vaya, léalo. vaya ella. Vaya, no se peleen. La compañera. Artículo 1329. El dolo no vicia el consentimiento, sino cuando es obra de una de las partes y cuando además aparece claramente que sin él no hubieran contratado. En los demás casos, el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios contra la persona o personas que lo han fraguado o que se han aprovechado de él. Contra las primeras por el tal valor de los perjuicios, Perjuicio. por el total valor de los perjuicios, y contra las segundas hasta concurrencia del provecho que han reportado del dolo. Ay, disculpe que casi no veo. Sí, sí.
¿Sigo con el otro o solamente eso? Vaya, casi no ve, dice, pero bueno, lea el 1330. Ok, 1330. El dolo no se presume sino en los casos específicamente previstos por la ley. Previstos por la ley. En los demás debe probarse. Vaya, entonces, como les decía, la característica del dolo es que existe una mala intención, ¿verdad? La persona que quiere conseguir el consentimiento de otra se vale de engaños, de malicia, de astucia, ¿verdad? Y entonces por ese motivo se vicia el consentimiento. Y bueno, depende de la magnitud del dolo, del daño causado, así se puede solicitar la nulidad del contrato. Vaya, entonces, cuando hablamos entre dolo y culpa, pues ya, dolo y error, ¿verdad? Dolo y error. Les decía que el error es una falsa apreciación de un hecho, de un acto. El dolo es igual, con la única diferencia que el dolo existe una mala intención de la persona. Existe una intención de obtener algo, valiéndose de engaño. El error y el dolo tienen algunos puntos de contacto en uno y otro. Quien lo sufre no emite su voluntad con pleno conocimiento de causa, sino a base de un concepto equivocado de la realidad. En ambos, la voluntad de la víctima es fruto de un error, pero de esto no puede deducirse que sean una misma cosa y que el dolo, en cuanto vicio del consentimiento, debe incluirse en el error. El error es generalmente involuntario, en todo caso no es obra del otro contratante. Y bueno, cuando decíamos que una persona cree que ha firmado un tipo de contrato y otra cree que ha firmado otro tipo de contrato, ambas personas han caído en ese error. Pero en el caso del dolo, no. Una persona induce a la otra a caer en el error con engaño. El dolo, por el contrario, es un error provocado con un deliberado fin. Su autor se ha valido de procedimientos ilícitos precisamente para producir ese error o para evitar que quien lo sufre llegue a descubrirlo. Por eso el error no vicia el consentimiento, sino cuando es sustancial, y el dolo, en cambio, está siempre sancionado por la ley. El dolo siempre vicia el consentimiento. El error, cuando produce, cuando produce un daño sustancial, ¿verdad? En esos casos, vicia el consentimiento. Un daño esencial o sustancial en el contrato o en la voluntad de la persona, ¿verdad? Entonces el dolo se clasifica en principal o determinante y accidental o incidente. Es principal cuando es obra de una de las partes y aparece además claramente que sin él no hubiera completado. Es accidental o incidente cuando carece de alguna de estas circunstancias, sea porque emana de un tercero o porque, aunque emanado de una de las partes, no ha sido determinante del contrato, el cual se habría celebrado aún sin él, si bien en condiciones menos onerosas. Solo el dolo principal vicia el consentimiento y autoriza la rescisión del contrato. El dolo incidente da lugar a indemnización de perjuicios contra su autor o autores o contra quien o quienes se aprovecharon de él. Entonces, Licenciado, ¿sí? una preguntita. Estas diapositivas no las tengo. La para subir hoy a la clase, Sí, allí al aula. sí, las voy a subir al aula virtual. Sí, Vaya. voy a subir la clase y voy a subir las diapositivas, ambas cosas. Bueno, no sé
No sé si tienen alguna consulta. El otro martes dijo Lick Rápido. que Bueno, lo que podemos hacer es hacer una retroalimentación en la siguiente clase, ¿va? Para puntualizar. Buenas noches. Disculpe, Sí. licenciado, es que me quedé en la diferencia entre el error y fuerza. No se preocupe que hoy mismo le voy a subir las diapositivas. diapositivas. Sí, hoy mismo las voy a subir para que las vean. Entonces, licenciado, nosotros, bueno, ahorita estaríamos en retroalimentación en lo que viene del parcial. Sí, el parcial, como les decía la licenciada El Karen, martes. lo va a elaborar porque les ha dado 6 clases. Ok. Ella les ha dado 6 Ajá. clases. Y usted Entonces, empezaría a partir de la unidad 2. sí, yo voy a Sí, evacuar ¿verdad? estos 2 temas que son de la unidad 1. Oh, ok. El tema, los vicios Ok. de consentimiento es de la unidad 1 y el tema de las características de los contratos, que es la otra clase. Pero no se Ajá. preocupe porque yo les voy a subir el material al aula virtual, ¿verdad? Vaya, sí. Sí, Es que estas diapositivas no las tengo. Ajá. La Ajá. licenciada ya les había adelantado todas las diapositivas. Sí, nos había dado diapositivas, solo que esta no, bueno, me voy a Vaya. fijar bien si no la descargué, No, porque no la tengo aquí. esta yo la elaboré. Vaya, pues. Yo la elaboré, entonces, no. Solo las primeras 2, quiero ver, estas primeras 2. Lo del artículo 42, pero este es lo que está regulado en el Código Civil, ¿verdad? A partir de acá yo la elaboré. El contenido, ¿va? El Vaya, está bien. formato de la licenciada, ¿verdad? Sí, claro. Ajá, entonces, Ajá. por el inconveniente que se... En la semana lo va a subir, Lick, en esta semana. Hoy mismo lo voy a subir. ¿Qué cuesta? Sí, porque me imagino que esto va a venir en el Mire, parcial, ¿verdad? sí, tendría que venir. Subir la presentación es bien fácil. Lo que sí a mí me cuesta es subir la clase, ¿va? Porque como hay que subirla a YouTube primero y luego el enlace es el que se sube al aula virtual. Porque si se sube, bueno, primero tengo que bajarla, ¿va? Y guardarla en mi equipo. Luego la subo a YouTube y de YouTube copio un enlace en el aula virtual para... Así es la cosa. Para que quede grabada. Sí, porque de lo contrario, si en forma directa lo pego al aula virtual, ocupa mucho espacio. Entonces, pero ya cuando termine la clase, que ya a las 8:10 termina, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ya es hora, Lick. Ya, ahora. Vaya, entonces, yo le voy a subir las diapositivas. Y Bueno, Lick, muchas gracias. tipo 10 de la noche quizás, porque como 1 hora se tarda en subir lo que es la presentación, pero no, la presentación no, la clase. Vaya, Lick, clase. está bien. Yo creo que la presentación es la que más les interesa. Entonces, nos vemos el próximo, que sería jueves, ¿verdad? Jueves. Y Sí, jueves. el examen lo tienen el día martes. Y bueno, vamos a estar durante todo el ciclo porque la licenciada 4 meses les dan, ¿verdad? ¿Cómo es? No es incapacidad, es licencia. Licencia. Ajá. Licencia. Vaya, muchas gracias por su atención. Veo que aquí hay alrededor de 56 personas, pero habían 85, 86 habían. No, quiero ver, 81 más 2, 4, 6, 8, 9, 90 personas había. Bueno, entonces, muchas gracias, pasen feliz noche, nos vemos el próximo jueves. Buenas noches, Lick.
nos vamos a ver durante. Buenas noches, Link. Gracias a todos. Buenas noches. Pasen feliz noche. Feliz noche. Bueno.